Damas y caballeros, ustedes sean bienvenidos a la entrega número 9 de este fabuloso libro, El hombre en busca de sentido del doctor Viktor Frankl, Irritabilidad. Continuamos donde la entrega anterior. La falta de sueño se debía en parte a la invasión de toda suerte de bichos molestos que, debido a la inmensa falta de higiene y atención sanitaria, infectaban los barracones, con tan terribles superpoblados que estaban. El hecho de que no tomáramos ni una pizca de nicotina o cafeína contribuía igualmente a nuestro estado de apatía e irritabilidad. Además de estas causas físicas, estaban también las mentales, en forma de ciertos complejos. La mayoría de los prisioneros sufrían de algún tipo de complejo de inferioridad. Todos nosotros habíamos creído alguna vez que éramos alguien, o al menos que habíamos imaginado serlo. Pero ahora nos trataban como si fuéramos simplemente nadie, como si no existiéramos. La conciencia del amor propio está tan profundamente arraigada en las cosas más elevadas y más espirituales que no puede arrancarse ni viviendo en un campo de concentración. Pero ¿cuántos hombres libres, por no hablar de los prisioneros, lo poseen? Sin mencionarlo, lo cierto es que el prisionero medio se sentía terriblemente degradado. Esto se hacía obvio al observar el contraste que ofrecía la singular estructura sociológica del campo. Los prisioneros más prominentes, los capos, los cocineros, los intendentes, los policías del campo no se sentían por lo igual general degradados en modo alguno, como se consideraban la mayoría de los prisioneros, sino que, al contrario, se consideraban promovidos. Algunos incluso alimentaban mínimas ilusiones de grandeza. La reacción mental de la mayoría, envidiosa y quejosa, hacia esta minoría favorecida se ponía de manifiesto de muchas maneras, a veces en forma de chistes. Por ejemplo, una vez oí a un prisionero hablarle a otro sobre un capo y decirle: figúrate, conocí a ese hombre cuando solo era presidente de un gran banco. Ahora el cargo de capo se le ha subido a la cabeza. Siempre que la mayoría degradada y la minoría promovida entraban en conflicto, y eran muchas las oportunidades de que tal sucediera, empezando por el reparto de la comida, y los resultados eran explosivos, de suerte que la irritabilidad general, cuyas causas físicas se analizaron antes, se hacía más intensa cuando se le añadían estas tensiones mentales. Nada tiene de sorprendente que la atención abocara en una lucha abierta, dado que el prisionero observaba a diario escenas de golpes. Su impulso hacia la violencia había aumentado. Yo sentía también que cerraba los puños y que la rabia me invadía cuando tenía hambre y cansancio. Y el cansancio era mi estado normal, ya que durante toda la noche teníamos que cebar la estufa, que nos permitían tener en el barracón a causa de los enfermos de tifus. No obstante, algunas de las horas más idílicas que había pasado en mi vida ocurrieron en medio de la noche, cuando todos los demás deliberaban o dormían y yo podía extenderme frente a la estufa y asar unas cuantas patatas robadas en un fuego alimentado con el carbón que sustraíamos. Pero al día siguiente me sentía todavía más cansado, insensible e irritable. Mientras trabajé como médico en el pabellón de los enfermos de tifus, tuve que ocupar también el puesto de jefe del mismo, lo que quería decir que antes las autoridades del campo eran responsables de su limpieza, si es que se puede utilizar el término limpieza para describir aquella condición. El pretexto de la inspección a la que con frecuencia nos sometían era más con ánimo de torturarnos que por motivos de higiene. Mayor cantidad de alimentos y unas cuantas medicinas nos hubieran ayudado más. Pero la única preocupación de los inspectores consistía en ver si en el centro del pasillo había una brizna de paja o si las mantas sucias, hechas andrajos e infectadas de piojos, estaban bien plegadas y remetidas a los pies de los pacientes. El destino de los prisioneros no les preocupaba en absoluto. Si yo me presentaba marcialmente con mi rapada cabeza descubierta y chocando los talones, informaba: barracón número sexto 9, 52 pacientes, 2 enfermeros ayudantes y un médico. Se sentían satisfechos. A renglón seguido se marchaban, pero hasta que llegaban, solían anunciar su visita con muchas horas de antelación y muchas veces ni siquiera venían. Me veía obligado a mantener bien estiradas las mantas, a recoger todas las motas de paja que caían de las literas y a gritar a los pobres diablos que se revolvían en sus catres.
amenazando con desbaratar mis esfuerzos para recoger y conseguir la limpieza y pulcritud requeridas. La apatía crecía sobre todo entre los pacientes febriles, de suerte que no reaccionaban a nada si no se les gritaba. A veces fallaban incluso los gritos y ello exigía un tremendo esfuerzo de autocontrol para no golpearlos. La propia irritabilidad personal adquiría proporciones inauditas cuando chocaba con la apatía de otro, especialmente en los casos de peligro. Por ejemplo, cuando se avecinaba una inspección que tenía su origen en ella. La libertad interior. Tras este intento de presentación psicológica y explicación psicopatológica de las características típicas del recluido en un campo de concentración, se podía sacar la impresión de que el ser humano es alguien completa e inevitablemente influido por su entorno. Y entendiéndose por entorno, en este caso, la singular estructura del campo de concentración, que obligaba al prisionero a adecuar su conducta a un determinado conjunto de pautas. Pero, ¿y qué decir de la libertad humana? ¿No hay una libertad espiritual con respecto a la conducta y a la reacción ante un entorno dado? Es cierta la teoría de que nos enseña que el hombre no es más que el producto de muchos factores ambientales condicionantes, sean de naturaleza biológica o psicológica, bien o sociológica. ¿El hombre es solo un producto accidental de dichos factores? Y lo que es más importante, las reacciones de los prisioneros ante el mundo singular de un campo de concentración son una prueba para que el hombre no pueda escapar a la influencia de lo que le rodea. ¿Es que frente a tales circunstancias no tiene posibilidad de elección? Podemos contestar a todas estas preguntas en base a la experiencia y también con arreglo a los principios. Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre tiene capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heroicos, los cuales prueban que puede vencerse la apatía, eliminarse la irritabilidad. El hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, la independencia mental incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes para que el hombre se le pueda arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino, y allí siempre había ocasión para elegir. A diario, a todas horas se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con arrebatarle su yo más íntimo, la libertad interna, que determinaba si uno iba o no iba a ser el juguete de las circunstancias, renunciando a la libertad y a la dignidad para dejarse moldear hasta convertirse en un recluso típico. Visto desde este ángulo, las reacciones mentales de los internados en un campo de concentración deben parecernos la simple expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas, aun cuando condiciones tales como la falta de sueño, la alimentación insuficiente y las diversas tensiones mentales pueden llevar a creer que los reclusos se veían obligados a reaccionar de cierto modo. En un análisis último se hace patente que el tipo de persona en que se convertiría un prisionero era el resultado de una decisión íntima y no únicamente producto de influencia del campo. Fundamentalmente, pues, cualquier hombre podía, incluso bajo tales circunstancias, decidir lo que sería de él, mental y espiritualmente, pues aún en un campo de concentración puede conservarse su dignidad humana. Dostoyevsky dijo en una ocasión: «Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Y estas palabras retornaban una y otra vez en mi mente cuando conocí a aquellos mártires cuya conducta en el campo, cuyo sufrimiento y muerte testimoniaban el hecho de que la libertad íntima nunca se pierde. Puede decirse que fueron dignos de sus sufrimientos y la forma en que los soportaban fue un logro interior genuino. Es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Una vida activa sirve a la intencionalidad de dar al hombre una oportunidad para comprender sus méritos en la labor creativa, mientras que una vida pasiva de simple goce le ofrece la oportunidad de obtener la plenitud experimentando la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también es positiva la vida que está casi vacía tanto de creación como de gozo, y que admite una sola posibilidad de conducta, a saber la actitud del hombre hacia su existencia,
una existencia restringida por fuerzas que le son ajenas. A este hombre le están prohibidas tanto la vida creativa como la existencia de goce. Pero no solo son significativas la creatividad y el goce, todas las expectativas y todos los aspectos de la vida son igualmente significativos. De modo que el sufrimiento tiene que serlo también. El sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no pueden apartarse el destino o la muerte. Sin todos ellos, la vida no es completa. La máxima preocupación de los prisioneros se resumía en una pregunta: ¿sobreviviremos al campo de concentración? De lo contrario, todos estos sufrimientos carecerían de sentido. La pregunta que a mí personalmente me angustiaba era esta otra: ¿tiene algún sentido todo este sufrimiento, todas estas muertes? Si carecen de sentido, entonces tampoco lo tiene sobrevivir al internamiento. Una vida cuyo último y único sentido consistiría en superarla o sucumbir. Una vida, por lo tanto, cuyo sentido dependiera en última instancia de la casualidad, no merecería en absoluto la pena de ser vivida. El destino, un regalo. El modo en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, le da muchas oportunidades, incluso bajo las circunstancias más difíciles, para añadir a su vida un sentido más profundo. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o bien en la dura lucha por la supervivencia puede olvidar su dignidad humana y ser poco más que un animal. Tal como nos ha recordado la psicología del prisionero en un campo de concentración, aquí reside la oportunidad que el hombre tiene de aprovechar o de dejar pasar las ocasiones de alcanzar los méritos que en una situación difícil puede proporcionarle, y lo que decide si es merecedor de sus sufrimientos o no lo es. No piensen que estas consideraciones son vanas o están muy alejadas de la vida real. Es verdad que solo unas cuantas personas son capaces de alcanzar metas tan altas que los mismos prisioneros. Solamente unos pocos conservaron su libertad sin menoscabo y consiguieron los méritos que les brindaba su sufrimiento. Pero aunque sea solo un ejemplo, es prueba suficiente de que la fortaleza íntima del hombre puede elevarle por encima de sus adversos. Si no, y estos hombres no están únicamente en los campos de concentración, por doquier, el hombre se enfrenta a su destino y tiene siempre oportunidad de conseguir algo por vía del sufrimiento. Piénsese en el destino de los enfermos, especialmente de los enfermos incurables. En una ocasión leí la carta escrita por un joven inválido en la que un amigo le decía que acababa de saber que no viviría mucho tiempo y que ni siquiera una operación podría aliviarle. Continuaba su carta diciendo con sufrimiento que se acordaba de haber visto una película sobre un hombre que esperaba su muerte con valor y dignidad. Aquel muchacho pensó entonces que era una gran victoria enfrentarse de este modo a la muerte, y ahora escribía: el destino le brindaba a él una oportunidad similar. Los que hace unos años vimos la película Resurrección, según la novela de Tolstoy, no hubiéramos pensado nunca en un primer momento que ellos se daban cita a grandes destinos y grandes hombres. En nuestro mundo no se daban tales situaciones, por lo que no había nunca oportunidad de alcanzar tamaña grandeza. Al salir del cine fuimos al café más próximo, y junto a una taza de café y un bocadillo, nos olvidamos de los extraños pensamientos metafísicos que por un momento habían cruzado por nuestras mentes. Pero cuando teníamos, también nosotros nos vimos confrontados con un destino más grande e hicimos frente a la decisión de superarlo con igual grandeza espiritual. Habíamos olvidado ya nuestras resoluciones juveniles, tan lejanas, y no dimos a la talla. Quizá para algunos de nosotros llegue un día en que veamos otra vez aquella película u otra análoga, pero para entonces otras muchas películas habrán pasado simultáneamente ante nuestros ojos del alma. Visiones de gente que alcanzaron en sus vidas metas más altas de las que puede mostrar una película sentimental. Algunos detalles de una especial e íntima grandeza humana acuden a mi mente, como la muerte de aquella joven de la que yo fui testigo en un campo de concentración. Es una historia sencilla, tiene poco que contar y tal vez parecería invención, pero a mí me suena como un poema. Esta joven sabía que iba a morir a los pocos días. A pesar de ello, cuando yo hablé con ella, estaba muy animada. Estoy muy satisfecha de que el destino se haya cebado en mí con tanta fuerza, me dijo.
En mi vida anterior yo era una niña malcriada y no cumplía en serio con mis deberes espirituales. Señalando hacia la ventana del barracón me dijo, aquel árbol es él, único amigo que tengo en esta soledad. A través de la ventana podía ver justamente la rama de un castaño y en aquella rama había dos brotes de capullos. Muchas veces hablo con el árbol y me dijo, yo estaba atónito. No sabía cómo tomar sus palabras. ¿Deliraba? ¿Sufría alucinaciones? Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí. ¿Y qué le decía? Respondió. Me dice, estoy aquí, yo soy la vida eterna. Análisis de la existencia provisional. Ya hemos dicho que, en última instancia, los responsables del estado de ánimo más íntimo del prisionero no eran tanto las causas psicológicas, todas ya enumeradas, cuanto el resultado de su libre decisión. La observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que únicamente los hombres que permitían que se deleitaran su interno sostén moral y espiritual caían víctimas de las influencias degenerantes del campo. Y aquí se suscita la pregunta acerca de lo que podría o debería haber constituido este sostén interno. Al relatar o escribir sus experiencias, todos los que pasaron por la experiencia de un campo de concentración concuerdan en señalar que la influencia más deprimente de todas era que el recluso no supiera cuánto tiempo iba a durar su encarcelamiento. Nadie le dio nunca una fecha para su liberación. En nuestro campo ni siquiera tenía sentido hablar de ello. En realidad, la duración no era solo incierta, sino ilimitada. Un renombrado investigador psicológico manifestó en cierta ocasión que la vida en un campo de concentración podría dominarse existencia provisional. Nosotros complementaríamos la definición diciendo que es una existencia provisional, cuya duración se desconoce. Por regla general, los recién llegados no sabían nada de las condiciones de un campo. Los que venían de otros campos se veían obligados a guardar silencio y de algunos campos nadie regresó. Al entrar en él, las mentes de los prisioneros sufren un cambio. Con el fin de la incertidumbre venía la incertidumbre del fin. Era imposible prever cuándo y cómo terminaría aquella existencia, en caso de tener un fin aquella masacre. Aquí concluye esta entrega. Gracias.